Bueno, como les estaba comentando, eh, uno sabe que lo que va a tener son desplazamientos, ¿sí?, de las partículas del medio, de las moléculas del aire, respecto de su posición de equilibrio de la forma S, donde S es lo que se aparta, una partícula en el movimiento, ¿sí? Lo que se aparta, digamos, sería el punto rojo, lo que se aparta respecto de la posición de equilibrio, ¿sí? La función S de X y de T representa el movimiento, por ejemplo, de la partícula roja que está acá, ¿sí?, en la pantalla, ¿sí? Cómo se mueve respecto de la posición de equilibrio. Ahora, como tengo un movimiento, digamos, periódico de esa partícula, yo lo que puedo, por ejemplo, imagínense que yo agarro y estudio, digamos, vamos a hacer un dibujito acá. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer, por ejemplo, lo que puedo hacer es estudiar una cierta región, algo así, ¿sí? Agarro y encierro una región, ¿sí? Claro, en un instante de tiempo, en esta imagen que yo saqué una impresión de pantalla, digamos, hay una cierta densidad adentro, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, en vez de estudiar este volumen o este área, digamos, fijo, ¿qué pasa si yo lo estudio en función del tiempo? O sea, ¿qué pasa si yo agarro, ¿sí?, y estudio cómo cambia ese volumen? O sea, es como que lo fijo en una partícula y estudio cómo cambia ese volumen en función del tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa con ese volumen en función del tiempo? ¿Sí? Como hay una propagación, una perturbación que viaja a cierta velocidad y las partículas se mueven respecto de la posición de equilibrio, ¿sí?, ese volumen también va a cambiar. ¿Sí? ¿Cómo va a cambiar? Va a cambiar con la expresión del apartamiento respecto a la posición de equilibrio, ¿sí? O sea, yo puedo ver cómo cambia el volumen en función del tiempo. Ahora, como sabemos, básicamente, que el módulo de compresibilidad, ¿se acuerdan? Que está. Ahora voy a escribir todo esto que está acá que estoy haciendo ahora. O sea, yo quiero que tratemos de ordenarnos, porque le estoy pasando demasiada información, no tengo la posibilidad de charlar cara a cara con ustedes para ver cuál es el estado de comprensión, digamos, de lo que estoy contando. Pero las cosas importantes con las que ustedes tienen que rescatar, digamos, en principio, es que la onda de sonido es una onda longitudinal, primero, onda longitudinal, y como siempre, las partículas se mueven respecto de la posición de equilibrio, siempre, en cualquier onda mecánica, digamos. Esa perturbación viaja a esta velocidad, siempre, ¿sí? Raíz de B sobre ρ, esa es la velocidad del sonido, donde B es el módulo de compresibilidad, recuerden eso. B aparece acá, es el módulo de compresibilidad. Por otro lado, yo puedo estudiar la segunda ley de Newton para una perturbación que viaja, ¿no? Y mostrar esto, que la velocidad V del sonido es raíz cuadrada de V sobre ρ. Por otro lado, el módulo de compresibilidad, como está la ecuación que está acá, se relaciona con la presión y el cambio, digamos, relativo en el volumen. Recuerden que el módulo de compresibilidad está asociado al esfuerzo de compresión. Así como en su momento vimos el esfuerzo de corte, el esfuerzo de tracción, ¿sí? Hablamos del módulo de compresibilidad o el módulo de corte, aparece en los fluidos, digamos, el módulo de compresibilidad. ¿Cuál es la constante que me relaciona el esfuerzo de compresión, el delta P, con el cambio en el volumen? Si yo comprimo, ¿cuánto cambia el volumen del fluido? Eso es el módulo de compresibilidad, P.
Pero claro, recién, en el caso de las ondas, veo que v está relacionada con la velocidad del sonido. Entonces, de esta ecuación que está acá, de esta ecuación que está acá, a ver, por un lado tengo que el módulo de compresibilidad lo voy a escribir acá solamente para que vean de cómo es que estoy llegando a lo que estoy llegando. V es menos delta de presión dividido el cambio en el volumen. Delta V sobre V. O sea que delta P, no importa el signo acá, ¿sí? Porque recuerden que las ondas tienen movimiento periódico, o sea, a veces el desplazamiento es negativo, a veces positivo. El signo realmente no importa. Esto me va a quedar B, el módulo de compresibilidad por delta V sobre V. Bueno, en la slide que yo les mostré antes, hay una manera de relacionar este cambio en delta V sobre V con el desplazamiento de las partículas respecto a la posición de equilibrio. O sea, al cambiar la posición de las partículas respecto del tiempo, hay un cambio en el volumen. ¿Sí? Y V no es otra cosa que, lo mostré recién, que V es la raíz cuadrada, ¿se acuerdan? V es la raíz cuadrada de módulo de compresibilidad sobre ρ. ¿Sí? Lo reemplazo acá V y a la expresión que llego, esa es que la presión, la onda de presión, consecuencia de la onda de desplazamiento, hay una onda de desplazamiento. Este está S de xt, que es coseno de kx menos omega t más. Aparece una onda de presión, que es de la forma, una amplitud máxima, que está acá, por, en vez de ser coseno, es el seno. O sea, hay un desfasaje entre lo que sería la onda de desplazamiento y la onda de presión. Si una es con coseno, la otra función es con seno. ¿Sí? O sea que básicamente tengo entonces, este sería el resumen. ¿Sí? El resumen de lo que les conté muy por arriba, digamos, rápidamente, con la idea que se rescaten, digamos, lo más importante de lo que sería una onda de sonido. Aparece el desplazamiento de las partículas respecto de su posición de equilibrio. Es esta S en función de xt. S en función de xt es la onda de sonido, la onda de desplazamiento. Onda de desplazamiento. S es el apretamiento máximo, es como el movimiento de un resorte, movimiento oscilatorio de un resorte, donde ese máximo sería la amplitud máxima del movimiento del resorte, y por el coseno de k por x menos omega t. Es una onda de desplazamiento, una onda viajera. Si uno estudia qué ocurre con la presión, ¿por qué? Porque al desplazarse las partículas, hay momentos en los cuales tengo muchas partículas en una cierta densidad, región del espacio, hay momentos que tengo menos partículas, va a aparecer también una onda de presión. Bueno, la onda de presión, que nuevamente es P máximo, perdón, por, en vez de ser coseno, es el seno, o sea, está desfasada, la onda de presión respecto de la onda de desplazamiento, ¿sí? Representa esa onda de presión. ¿Sí? Entonces tengo dos ondas, recuerda, en la onda de sonido. Bien. Una cosa que me va a quedar, también me queda acá para ver, es, yo lo que voy a hacer ahora es hablar. Ya presenté lo que serían las ondas viajeras en el sonido. Las ondas longitudinales viajeras. ¿Sí? Yo en la clase pasada vi ondas viajeras transversales. Y después hablé de ondas estacionarias. Acá voy a hacer lo mismo. Voy a hablar de ondas estacionarias de sonido. ¿Sí? Esa es la estructura general de la clase. ¿Sí? Hablo primero ondas viajeras, después ondas estacionarias. La clase pasada fueron transversales, esta clase van a ser longitudinales. Antes de ver esa parte, tengo que ver la potencia. Una característica importante que yo les dije a ustedes es que en una onda mecánica no se propaga materia, sino que lo que se propaga es la energía. Yo transfiero energía de un punto del espacio a otro punto del espacio, en forma de esa perturbación. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de que transporta energía, a ustedes les digo,
que una onda transporta tantos joules, no me alcanza. Lo que me importa a mí en realidad es cuánta energía por unidad de tiempo, porque la onda es una onda que depende de una función que depende del tiempo. ¿Sí? Entonces lo que puede hacer uno es calcular la potencia de una onda viajera, y lo que va a encontrar es que, por ejemplo, si en una onda longitudinal, por ejemplo, si imagínense que tengo una porción de un fluido, ¿sí? En la cual tengo una cierta onda de presión, Pxt, y en cierto área se tengo una cierta fuerza actuando sobre esta porción de fluido. ¿Sí? Tengo acá la onda de presión, P por P máximo al seno de kx menos omega t, la onda de desplazamiento, que está desfasada a 90 grados, y por ejemplo tengo también la velocidad de las partículas respecto de su posición de equilibrio, que yo represento acá por la delta U, que es la derivada del S respecto de t. Y acá aclaro que es la velocidad de las partículas, no la velocidad de la onda. Quiero calcular la potencia de esa onda. ¿Sí? Esta partecita es, quiero calcular la potencia, o sea, cuánta energía transfiere. Es una parte importante esa, porque yo puedo decir que tengo una onda viajera, pero si no digo cuánta potencia transfiere, no tengo toda la información. Necesito saber cuánta energía por unidad de tiempo transfiere esa onda. Entonces tengo la fuerza, y con la fuerza puedo calcular la potencia. La potencia es el producto de la fuerza por la velocidad. ¿Sí? Eso lo habíamos visto hace varias clases ya, cuando estábamos trabajando todavía con las leyes de Newton. ¿Sí? Bueno, si reemplazo lo que es la fuerza, o sea, que es la presión por el área, acá es presión por el área, por la velocidad de los puntos, que es la derivada de S respecto de t, y reemplazo todo, lo que voy a encontrar es que la potencia, en un dado instante de tiempo, en un dado lugar del espacio, o sea, en un dado x y t, tiene esta forma. A es la amplitud del desplazamiento. Omega es la frecuencia angular. P es la presión, S es el desplazamiento máximo. Perdón, A es el área, perdón. Dije mal. A es el área transversal. S es el desplazamiento máximo. Y me queda el seno cuadrado de K por X menos omega T. Para calcular la potencia media, esto es la potencia en función del tiempo. O sea, no me dice, no está fijo. Esto es un valor que depende de X y de T. Lo que tengo que hacer es calcular un promedio temporal, o sea, cuánta potencia, cuánta energía se transfiere por unidad de tiempo. Y si hago esa cuenta, ese promedio, lo que voy a encontrar es que la potencia media lo puedo escribir así. Este es el resultado general. Quiero que se queden, quiero que me digan si están muy perdidos, digamos, si se perdieron mucho de lo que yo estoy pasando. Yo quiero que se queden con ciertas cosas, puntos importantes de todo esto, ¿sí? Acá está contado con bastante detalle el desarrollo, cómo es que llegó a esta expresión. Pero yo quiero que ustedes no se pierdan, no quiero que se pierdan en las cuentas. Quiero que se queden con la información que yo les estoy pasando. Yo les conté sobre ondas longitudinales, y ahora lo que les estoy contando es cómo mido la energía por unidad de tiempo, o sea, la potencia en una onda. Es una característica importante de la onda. Bueno, yo hago la cuenta y calculo de la potencia, que es la fuerza por la velocidad que propaga una onda longitudinal, una onda de sonido, y calculo el promedio, porque en principio la potencia depende de X y de T, calculo el promedio por unidad de tiempo, es hacer una integral dividido el periodo básicamente, un dado tiempo, encuentro que la potencia de la onda de sonido tiene esta forma. Un medio de la amplitud de la área dividido el módulo de compresibilidad, ¿no? Es una ecuación importante, digamos. A ver, lo que tienen que, ustedes, es difícil que uno se acuerde de memoria esta expresión. Sí, no se va a acordar de memoria esta expresión. Pero sí puede acordarse de ciertas cosas importantes. Por ejemplo, la onda de presión, en la potencia, en la onda de sonido, la potencia depende del cuadrado de la amplitud de presión o el cuadrado de la amplitud de desplazamiento. ¿Sí? Y obviamente depende del medio, o sea, depende de la densidad del medio, depende del módulo de compresibilidad. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, aparece la frecuencia. Sí, pero lo importante es que depende de la amplitud de la onda del cuadrado. ¿Sí? Así como definí potencia, que es energía, que atraviesa una cierta porción del espacio de cierta área, energía por unidad de tiempo, puedo hablar de la intensidad, que es la potencia media transmitida por unidad de área. O sea, que lo que hago es divido la potencia por el área, y se me va acá, me parece que me comí un área.
Pero bueno, es la potencia por unidad de área que me queda esta expresión que está acá. Básicamente es independiente del área, ¿sí? La potencia, así calculada, que yo en su momento la presenté cuando estábamos viendo las leyes de Newton, energía, tiene unidades de joules, o sea, porque es unidades de energía por unidad de tiempo, joules sobre segundo, que es watts, ¿sí? La intensidad va a tener unidades de presión por área, o sea que va a ser watts sobre metros cuadrados, ¿sí? Esas son las unidades de intensidad. Sí, en esta parte, entonces, como les recuerdo, les repito nuevamente, estoy contando una característica importante de una onda, que es la potencia y la intensidad de la onda. O sea, la potencia es energía por unidad de tiempo, el área y la intensidad es la potencia por unidad de área. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque quiero mencionar brevemente una característica importante, que es la sensibilidad del oído humano, ¿sí? Cuando uno habla, cuando uno o escucha, digamos, en ondas de sonido, digamos, que se viajan a esta velocidad, a 345 metros sobre segundo, más o menos, ¿sí? Hay un rango súper elevado, súper grande, en el cual uno puede percibir esas ondas. El oído es capaz de percibir o detectar esas ondas de sonido, ¿sí? Eh, por ejemplo, ese es el rango de frecuencias. Por ejemplo, si el movimiento de una... ese es el rango es auditivo, por ejemplo, en distintas especies. En una tortuga va de los 20 a los 1000 Hz, ¿sí? Y, por ejemplo, un ratón va de los 1000 Hz a 100.000. Esas son las frecuencias que puede detectar, ¿sí?, el oído, digamos, de las distintas especies, ¿sí? El humano, que estamos acá, va de los 20 Hz a los 20.000. Ese es el rango de frecuencia. Si uno calcula la intensidad relativa, encuentra que, por ejemplo, 1 es el umbral de audición, ¿sí?, por debajo, digamos, que el cual puede detectar. Y acá les van distintas situaciones en las cuales aparece la intensidad relativa acá asociada. Por ejemplo, la conversación cara a cara son 10 millones, acá 10 millones de intensidad relativa. Avión de propulsión a chorro y fuego de artillería, bueno, acá no sé, esto es 1 por 10 a la 15, ¿sí?, en intensidad relativa. O sea, tiene un cambio muy grande, desde que percibo el sonido, percibo una cierta intensidad, hasta este caso particular en el cual es súper elevada la intensidad, ¿sí? Entonces hay 12 órdenes de magnitud que el oído puede detectar, no el máximo, digamos, no ese que está ahí, que ya es el límite del dolor, sería el máximo. Entonces se define, para identificar ese rango de frecuencias, una escala logarítmica, que son los decibeles. El nivel de intensidad del sonido son, que llamo acá beta, es 10 veces el logaritmo en base 10 de I sobre el umbral, ¿sí? Básicamente lo que es esto es una escala para medir la intensidad del sonido. Pero como la escala, digamos, la intensidad del sonido tiene 12 órdenes de magnitud, o sea, puede ser de 1 o 10 a la 12, ¿sí?, la diferencia, para verlo, digamos, más sencillo, digamos, más manejable, para manejar mejor los números, el nivel de intensidad, se introduce esta escala logarítmica. Bueno, un comentario más acá, antes de meternos en las ondas estacionarias, que, por ejemplo, una onda, ahí yo presenté lo que sería una onda longitudinal, una onda viajera longitudinal. En ese caso, cuando tengo una onda longitudinal, la intensidad, vuelvo para atrás un cachito, la intensidad, fíjense, que depende del cuadrado, del P cuadrado, de la amplitud de presión al cuadrado. Esto es una onda, la intensidad de una onda longitudinal. Cuando yo considero una onda volumétrica, por ejemplo, yo tengo una fuente acá, un parlante en el medio, y yo estoy alejado a una cierta distancia, R, y isotrópica, o sea que yo puedo pararme en cualquier distancia R de ese centro, me dibujaría un cascarón, digamos, una esfera. Yo puedo estar a cualquier distancia S. Si calculo la intensidad en ese caso, esto es un resultado nomás
a modo de información nomás, la intensidad va a variar según donde yo esté parado. ¿Sí? Ustedes están parados cerca de un parlante, la intensidad con la que llega el sonido a su oído va a cambiar. Si yo estoy muy alejado del parlante, voy a escuchar menos, o voy a percibir en realidad menos, que si estoy muy cerca del parlante. Entonces, obviamente la intensidad depende de la distancia que yo tengo, si están ustedes, por ejemplo, en este momento, respecto de su teléfono o su computadora. Mientras más cerca estén de la computadora o del teléfono, o donde estén escuchando la conversación ahora, van a tener va a llegar una mayor intensidad a su oído. Si se alejan mucho, van a detectar una intensidad menor. Bueno, en una onda de ese estilo, una onda volumétrica, una fuente que está en 3 dimensiones y que tiene una isotrópica, significa que la onda, digamos, tiene las mismas características en cualquier dirección del espacio. La intensidad, si P es la potencia de la fuente, la potencia, por ejemplo, del parlante, va a cambiar como P sobre R cuadrado. ¿Sí? Que es el área de una esfera, digamos. Potencia por unidad de área, 4πr cuadrado. ¿Sí? O sea que va como el R cuadrado, o sea que básicamente si da una frecuencia, da una potencia P de la fuente, si yo me voy alejando, la forma en la cual disminuye la intensidad va como la distancia 1 sobre la distancia del cuadrado. ¿Sí? Bueno. Me voy a detener un segundo acá, quiero que me pregunten, quiero consultarles si me van siguiendo, ¿sí? Si tienen alguna pregunta para hacerme en este momento, y me meto ya con la parte de ondas estacionarias. ¿Sí? Quiero que traten, quiero intentar, ese es mi objetivo de la clase, o de estas clases, dado que es mucha información, por momentos es mucha información, yo quiero que ustedes se queden con ciertas... con un resumen, digamos, de lo más importante de la clase. ¿Sí? El resto lo pueden volver a ver de las slides que yo les mando o de los libros mejor. ¿Sí? Pero yo quiero que ustedes rescaten y no se pierdan en las cuentas, en las definiciones, que rescaten lo más importante de las ondas. ¿Sí? Y eso les va a permitir, digamos, atacar un problema. Ustedes tienen una idea general de la situación, pueden realmente después encarar una situación, si no se acuerdan de algún detalle, pueden verlo en el libro. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Bueno, seguimos entonces. Si me van siguiendo, sigo. Entonces, la última parte, lo último que me queda es de hablar de ondas estacionarias. Ahora en tubos. O sea, ¿por qué? Porque tengo ondas longitudinales. Entonces voy a tener un tubo, por ejemplo, en el cual voy a generar una onda de un extremo y voy a ver cómo cuando rebotan o no, digamos, cuando se superponen dos o más ondas, en particular dos ondas de sonido, qué es lo que ocurre con las ondas estacionarias que se forman. Es la misma idea que en el caso de la cuerda. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando yo al principio de la clase les conté, o sea, yo tengo dos ondas que se superponen, bueno, tengo que imponer después ciertas condiciones que se llaman condiciones de contorno. O sea, las ondas, la cuerda, por ejemplo, la onda transversal, que la tenía por acá, ¿sí? Hay una condición en la cuerda con los extremos atados, y es que el desplazamiento I en cero tiene que ser cero, o sea, cero es la distancia de la cuerda, o sea, la posición del punto de la cuerda, cero, y el apartamiento respecto a la posición de equilibrio. Y cuando estoy en el borde, en el extremo de la cuerda, en L, también tiene que ser cero cuando está atada. Y ahí llego a la condición que las longitudes de onda que se pueden armar son estas, 2L sobre L. Pero también puedo tener la otra situación en la cual tengo una cuerda unida en extremo, ¿sí? Y libre en el otro, ¿sí? ¿Sí? Que era
la otra situación. ¿Sí? O sea, tengo por ejemplo, esta situación, con una cuerda, ¿sí? Pero con un extremo abierto. O sea que en L, perdón, en 0, el apartamiento vale 0, porque está atada a la cuerda, pero por ejemplo en L no vale 0, vale I máximo. O sea, porque se aparta totalmente respecto a la posición de equilibrio. Eso sería una cuerda con un extremo abierto. Bueno, esa misma idea ocurre, exactamente la misma idea ocurre en las ondas longitudinales, las ondas de sonido. Puedo tener, yo de un lado, digamos, introduzco el sonido, ¿sí? Tengo una cierta perturbación de un lado de un tubo. Bueno, del otro lado puedo tener extremo abierto o puedo tener extremo cerrado, o sea, el tubo sopla de un lado y tengo un tubo abierto, o sopla de un lado y tengo el tubo cerrado. La única diferencia con eso es qué pasa en ese extremo. Si está abierto, las moléculas que vibran de un lado, no sé si ustedes llegan a ver, de este lado voy a soplar yo, del lado izquierdo del tubo. ¿Sí? De ese lado tengo un desplazamiento máximo de las moléculas, ¿sí? Obviamente para introducir la onda acá, sí o sí tiene que haber un desplazamiento máximo de las moléculas, ¿sí? De ese lado. Si no, si acá no hay desplazamiento, no se mueve nada para allá. ¿Sí? Pero en el otro extremo, si está abierto, el desplazamiento también es máximo. ¿Sí? Es máximo. Y eso quiere decir que tengo en el extremo abierto tengo las moléculas, como no tengo pared acá, en ese extremo abierto, las moléculas pueden moverse con la amplitud total, y un máximo en la amplitud. ¿Sí? Pero yo les conté a ustedes que en el sonido aparecen dos ondas. Una es de desplazamiento, o sea, cómo se desplazan las moléculas respecto a la posición de equilibrio, y además aparece la onda de presión, ¿sí? Que está desfasada. O sea que cuando está 90 grados, o sea, cuando el desplazamiento es máximo, la presión es mínima, o sea, cero. En cambio, en el extremo cerrado, cuando las moléculas se empiezan a desplazar y la onda se propaga, cuando llega al extremo, si está cerrado el tubo, no hay desplazamiento posible, porque está cerrado, o sea, el desplazamiento es cero acá de las moléculas. Pero hay un desfasaje con la onda de presión, si el desplazamiento es cero, la onda de presión tiene una amplitud máxima. ¿Sí? Eso sería el equivalente de las ondas de sonido para las cuerdas. Uy, perdón. Acá está, onda de desplazamiento, onda de presión, tubo abierto, desplazamiento máximo de las moléculas, pues se mueven libremente, o sea que tenga un nodo de presión. No, acuérdense que era cuando la onda valía cero, siempre, en todo momento. Bueno, esas serían las condiciones. Por ejemplo, eso sería, esto que está acá, es el ejemplo o la animación. A ver si, uy, esperen un segundito, que a veces, esperen un segundito, ¿no? Se trabó un poquito acá. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Les pregunto, ¿pueden ver esto de la animación? ¿O se trabó la pantalla o algo así? ¿Pueden verlo? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces fíjense, esto sería, por ejemplo, una onda estacionaria generada en este tubo que está representado por una línea negra, ¿sí? Una línea negra, ¿sí? Y en el extremo, vamos a decir, izquierdo del tubo, aparece un émbolo, una pared que se puede mover, y es la que genera las ondas. ¿Sí? Esa pared, esperen que está medio trabada la imagen,
lo que hace es mueve las partículas, las moléculas respecto de su posición de equilibrio. Yo tengo un desplazamiento máximo en este lado, porque se están moviendo, pero cuando llega al extremo, el desplazamiento es cero. Entonces, por ejemplo, acá, en la parte de abajo, esperen que está trabado esto, vamos a cerrarlo. Esperen un segundito. No estaba respondiendo, vamos a volver a abrirlo. No era. Vamos a iniciar, disculpen que se cerró la presentación. Ahí vamos otra vez. Ahí vamos. Ahí está. Ahí está, tubo cerrado en un extremo. Entonces, la pared que está acá es la que se mueve justamente, ¿sí? Que se mueve y genera las ondas. ¿Sí? Entonces, si uno mira la pantalla y mira la línea negra, que es la onda del medio, esa sería la onda de desplazamiento longitudinal. Ojo, desplazamiento longitudinal, o sea, el S, pero para representarlo lo gráfico así, no es una onda transversal, ¿sí? El desplazamiento, por ejemplo, el émbulo, fíjense que el movimiento de la línea gris, digamos, de la animación de arriba, está en perfecto, digamos, concordancia, en fase con el movimiento de la línea negra, del lado izquierdo. ¿Ya? Acá. Mejor no voy a mover el mouse porque cada vez que lo muevo se queda frenado. Entonces el desplazamiento, fíjense, el desplazamiento en el extremo izquierdo del tubo se mueve desde ese máximo a menos ese máximo, o sea, va cambiando. El desplazamiento es máximo en el extremo. Pero cuando llega al tubo del lado derecho, donde está cerrado, el desplazamiento vale cero. Fíjense que la línea negra, el extremo derecho de la línea negra, no cambia, siempre vale cero. ¿Sí? Entonces ahí se generan ondas estacionarias. En las ondas estacionarias ustedes saben que aparecen nodos, o sea, puntos que no se mueven nunca, como por ejemplo los puntos de la línea negra, que están siempre en cero, ¿sí? Y si ustedes miran la imagen de arriba, o sea, si yo me paro acá, yo sé que acá hay un nodo, entonces miro la imagen de acá arriba, y ustedes van a ver que ahí esos puntos no se mueven nunca, no cambian. ¿Sí? Voy a otro punto que está acá, por ejemplo, voy acá, y este tiene un 0 en desplazamiento, miro arriba, ese punto rojo que está ahí, y voy a ver que ese punto rojo, si es que no se traba, ahí está, no se mueve nunca. ¿Sí? Pero sí, hay puntos, por ejemplo, en el desplazamiento máximo, que si yo me paro acá, voy a ver que esos puntos se desplazan hacia la izquierda y hacia la derecha respecto a ese punto, tiene un desplazamiento máximo. ¿Sí? Esas serían las ondas de desplazamiento, la onda de desplazamiento, onda estacionaria de desplazamiento. ¿Sí? Como la amplitud del desplazamiento, donde está en la pared que se mueve del lado izquierdo, la gris, es máxima, la onda de presión, que está desplazada en 90 grados, es cero. Si una es máxima, la otra es cero, que es la línea roja de abajo, es la onda de presión, es la misma onda de arriba desplazada en 90 grados. Cuando una es máxima, la otra es cero. Al igual como en el caso de la onda de desplazamiento, el desplazamiento vale cero en la pared de la derecha, vale cero, la onda de presión es máxima. Bueno, por eso les pido, lo que ven acá es exactamente lo mismo que ocurre en la onda, en el caso, por ejemplo, de las ondas transversales en una cuerda. Entonces, lo mismo, exactamente lo mismo que ocurre en la onda de una cuerda, las ondas estacionarias en una cuerda, tengo que plantear, digamos, las condiciones, estas que están acá. Si tengo una onda, si tengo el extremo, por ejemplo, cerrado, es el primer caso que estoy estudiando. Si es un extremo cerrado, el desplazamiento en L vale 0. Y la amplitud de presión en el extremo vale máximo. Entonces, cuando yo planteo eso, en la ecuación, en el S de xt, llego a esta condición.
que no se puede nuevamente armar cualquier tipo de longitud de onda de un tubo. ¿Sí? Al igual que ocurre en la cuerda, no puede haber cualquier longitud, porque la única manera que haya cualquier longitud es que el extremo cumpla cualquier condición, pero como tiene que estar, por ejemplo, en el caso de la cuerda atada al extremo, eso me impone condiciones sobre la solución. Bueno, en el caso de un tubo aparecen, por ejemplo, estas longitudes de onda. La armónica fundamental significa la primera longitud de onda que se puede armar en el tubo. Tiene que valer cero el desplazamiento, acá el desplazamiento es máximo, y desplazamiento cero en el extremo. Lo mínimo que puede armar es esto, que se arme un cuarto de longitud de onda. Acuérdense que la longitud de onda yo tengo un desplazamiento máximo en un extremo. Este es el tubo cerrado. El desplazamiento del lado izquierdo puede ser máximo. O sea, tiene que ser máximo porque está abierto. Es un tubo. El tubo sí o sí tiene que estar, no puede estar ambos lados, digamos, cerrados. Acá no puede pasar como en la cuerda, que sería el caso de ambos extremos unidos. Si yo tengo todo cerrado, no se genera nada. Entonces, al menos tengo que tener uno abierto, por ejemplo, al lado izquierdo. En ese caso, la onda del lado izquierdo tiene que ser máxima, porque está abierto justamente. Si en el lado derecho está cerrado, lo que tiene que pasar es que la onda acá de desplazamiento sea cero. Entonces, lo mínimo que puede armar es esto. Que la cuerda no, perdón, las moléculas vibren siguiendo este patrón. Como ustedes saben que una onda es esto, una onda completa, una longitud de onda lambda es esto que está acá, este pedacito, esta fracción, esta longitud, básicamente es esto. Es este pedazo, desde acá hasta acá. O sea, es lambda, si todo esto es lambda sobre 4. Esa es la primera configuración del sonido que se puede armar, que se llama el armónico fundamental. La siguiente es, ok, esta es una forma de armarlo. Pero también puedo hacer esto. Puedo hacer, vamos a ponerlo más arriba. Vamos a sacarlo. Nuevamente, tubo abierto, de un extremo cerrado. Acá puede estar, la amplitud es máxima del desplazamiento. Y acá tiene que ser 0. Entonces, la primera que armé fue esta, ¿no? ¿Se acuerda? Esta. Ahora puedo armar esta, por ejemplo. Puedo que se cierre acá. Vamos a ponerlo acá. Se cierre acá. Abre ahí y se cierra acá. Ahí. ¿Sí? Ese es el otro patrón que se puede armar. O sea, que tenga una amplitud máxima de desplazamiento de un lado y 0 del otro. Fíjense que esa longitud, ahora, esta longitud que está acá, que se puede armar en el tubo de estas características, esto es lo mismo. Si uno mira bien toda la cuerda, va a ver que es media onda más un cuarto. O sea, básicamente es esto. O sea que esto sería 3/4 de lambda. Bueno, así puede ir viendo qué forma tienen las ondas. En definitiva, hay una expresión, básicamente, de cuáles son las ondas que se pueden armar en un tubo que tiene un extremo abierto, que es por donde entra la onda, digamos, la perturbación, y del otro lado cerrado. Las longitudes de onda son estas, 4L sobre 2N menos 1. ¿Sí? Son las formas que tienen las longitudes de ondas posibles en un tubo de estas características. Acuérdense de esto. Cuando yo hablo de onda estacionaria, uno lo que llega imponiendo las condiciones en los extremos, por ejemplo, del tubo o de la cuerda, son las longitudes de ondas posibles. ¿Cuáles son las longitudes de ondas de distintos armónicos? Va desde 1 o 0 hasta infinito, digamos. ¿Cuáles son los distintos armónicos? Ahora, como la velocidad del sonido, lo puedo escribir como lambda por F, en general,